iniciar esta última jornada de hoy. Entonces damos el paso a los hermanos de la Casa de Ejercicios que nos van a animar con la oración del día de hoy. Saludos a todos los hermanos de provincia, a toda la familia claretiana que está conectada. Espero que puedan ver en pantalla. Aprovechamos para saludar a los enfermitos de la provincia, entre ellos Alvin Mellorín, pero también tenemos aquí al padre Luis Azofra, que está luchando contra un herpes y ahí se va recuperando poco a poco. Entonces oramos por él. Y quiero darle gracias a Lucy Villalobos, de Jucla, de aquí de Costa Rica, que nos ayudó con la elaboración de estas imágenes y de este video. Comenzamos. Como familia claretiana, herederos del carisma de San Antonio María Claret, somos convocados a encender la luz de Cristo, especialmente en los lugares donde más se nos necesita. Nuestra vida misionera, en su esencia, es un grito de esperanza llamado a transformar la realidad que nos rodea. Como familia claretiana, herederos del carisma de San Antonio María Claret, somos convocados a encender la luz de Cristo, especialmente en los lugares donde más se nos necesita. Nuestra vida misionera es en esencia un grito de esperanza, esperanza que late al ritmo del Evangelio y nos impulsa a transformar la realidad que nos rodea. Dios de la vida y la esperanza. En estas jornadas de espiritualidad te damos gracias por el don del carisma claretiano, lo luminoso que nos recuerda que un mundo mejor es posible cuando entregamos el corazón encendidos en el fuego de tu amor, como lo hizo San Antonio Claret, nuestro fundador. Te pedimos que fortalezcas a quienes entregan día a día sus vidas para ser un reflejo de tu amor en la tierra. Ayúdanos a todos a vivir con la misma esperanza que ellos encarnan, una esperanza que no es pasiva, se impulsa a construir ahora. La esperanza nos mueve a trabajar para que cada persona tenga la dignidad que corresponde, que nos inspire a tender puentes y a vivir una fraternidad universal, reconociendo en cada ser humano a un hermano o a una hermana, que nos impulse a cuidar de nuestra casa común y de toda vida, que sobre todo nos enseña a ofrecer y a recibir el perdón y la misericordia para que nuestros corazones sean libres, puedan amar sin medir. La misión claretiana en Centroamérica sea un faro e ilumine el camino hacia ti, fuente de toda esperanza. Amén. Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a irnos preparando después de la oración inicial. Agradecemos al Padre Freddy y a la Casa de Ejercicios que nos han animado con el tema que nos introduce en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña presentación del cómo va a estar nuestra última jornada del día para que así podamos más o menos ir viendo y disponiéndonos a vivirla con alegría. Ahorita, después de la oración inicial, haremos una introducción. Después daremos el espacio al Padre Mauricio para continuar con el tema de hoy. Después, como hemos hecho en las otras oportunidades, un trabajo en salas, que esta vez va a ser un poquito más corto. Lo vamos a hacer con una pregunta y trabajando en torno a unos 10 minutos para después hacer la plenaria y tener la oportunidad de también preguntarle algo al Padre Mauricio de cara a estos días con las temáticas que hemos tenido a lo largo de estos días, algo que nos ayude también a seguir profundizando con preguntas que nosotros podamos hacerles y luego ya después una conclusión y cierre de la actividad con la oración final que también los hermanos de la Casa de Ejercicios nos van a tener. Entonces, simplemente ahorita les daría como un recordatorio de lo que hemos visto en estos días y que nos ayude a ponernos al día los que no han estado y recordar los que lo hemos hecho. Acordemos que estas jornadas de espiritualidad a lo largo de estos
estos días nos han ido hablando del signo, que es un signo, fue el tema del primer día. El día miércoles la temática nos invitó a hacer signos y preguntarnos para quién tenemos que ser signo. Y el día de hoy tiene que ver con la esperanza. ¿La esperanza de qué se titula el tema de hoy? Solo recordarles también algo de lo que vimos en el último día, en el día miércoles. Se nos recordó que estamos llamados a hacer signos, se nos habló de la encarnación y de la centella, el aquí y ahora, pero también esa visión hacia adelante que nos hace recordar y evocar al otro con minúscula y al otro con mayúscula. Y después también se nos recordó que para qué tenemos que ser signos, para quiénes, para los que sufren la pobreza, para los que sufren la soledad, para los que sufren la falta de sentido. Y ahí se nos recordó como consagrados, consagradas, como vida religiosa, pero también como laicos, cómo podemos serlo. Y ahí se nos dieron algunas ideas que aquí se las recuerdo para que la tengamos presente. Entonces, eso nada más para que tengamos un poquito la idea de hoy. Y no olvidarnos que también para el jueves se nos invitó a tener presente que seguíamos en la jornada de espiritualidad. No iba a haber una ponencia como tal, pero sí podríamos tal vez practicar eso de ser signos en las comunidades a las que pudimos ir, ya sea para Eucaristías, horas santas, como, reuniones de comunidad, y se nos invitaba a preguntarnos qué realidades en nuestra posición misionera están más necesitadas de esperanza y qué signo concreto podemos realizar. Eso ahora el padre Mauricio nos va después a dar algunas indicaciones para el momento de la plenaria, a ver si retomamos alguno de estos aspectos. Entonces, ahí simplemente para que podamos tenerlo presente y podamos acordarnos, y eso nos ayude ahora a disponernos para el día de hoy. Así que le damos la palabra al padre Mauricio para iniciar con la jornada de hoy. Bueno, creo que esto de lo que quieran compartir algo del trabajo de ayer puede ser ahora o al final, puede ser al final, pero recordar algo de esto. Habrá solo una pregunta hoy por este pequeño trabajo en las salas para dejar más tiempo a la asamblea final, al diálogo entre todos. Como ya recordaba el provincial, ahora tendremos la última reflexión de estos días, siempre con el mismo título, que es la vida consagrada como signo de esperanza, centrándonos más en el tema de la esperanza. ¿Esperanza de qué? Bien, voy a compartir también hoy la pantalla. La vida consagrada como signo de esperanza, y es decir, qué esperanza tenemos que significar con nuestra vida. Esto en realidad lo podemos aplicar a toda la vida cristiana, es decir, que toda la vida cristiana tiene que ser un signo de esperanza y dar razón de la esperanza que tiene, como dice la carta de Pedro. Vamos a verlo en la perspectiva más de la vida consagrada, pero creo, y lo creo por todas las cosas todo lo que se refiere a la vida consagrada, que en realidad es una forma de vida cristiana, y por eso todo lo que decimos de la vida consagrada se puede aplicar a la vida cristiana en formas distintas, claramente, porque hay formas distintas de vivir, pero todo se puede aplicar a todos los niveles. Si la perspectiva es más de la vida consagrada, creo que cada uno puede ver como en su experiencia de vida, muchos que nos acompañan, no solo en estos días, en nuestra vida, pueden ver cómo estas cosas no son solo de una forma de vida cristiana, más de la vida cristiana misma. Nos centramos en esto, una esperanza de qué, y esto nos lleva a decir algo sobre la esperanza como tal. La esperanza es siempre un deseo de algo más. La esperanza nos lleva a ir más allá de lo que tenemos a todos los niveles. Y podemos decir que siempre es la esperanza de una vida mejor. Esto lo vemos en la vida cotidiana, en la esperanza de las familias, de una madre por sus hijos, pero lo vemos a todos los niveles. Y la pregunta que podemos hacer es cómo definir esta vida mejor que esperamos.
Creo que definir una vida mejor es siempre salir de algo que falta, ir al más, a lo que es más allá, es mejor, es salir de una condición donde vemos que algo falta y lo podemos aplicar siguiendo el esquema utilizado en los otros días, un poco a todos los niveles. Es salir claramente de la pobreza, de la violencia, de las situaciones que el Papa Francisco llamaba de esta pobreza rampante, galopante que pisa a muchos, ¿no? Pero lo mismo es salir de una situación de soledad, de abandono que podemos experimentar muchas veces en formas distintas, y por alguien es salir de la falta de sentido que quita manera de ver un más allá a todos los niveles. Para hacer una reflexión, o mejor, una síntesis de todo esto, podríamos decir que siempre una esperanza es salir de la exclusión e ir a la inclusión. La exclusión de los bienes de la tierra, la exclusión de un sentido de la vida, la exclusión de la fraternidad con los demás, siempre es algo que nos deja solos, nos deja más pobres, excluidos. La esperanza es siempre la esperanza de una inclusión, nos ayude a ir más allá de esta exclusión, quitar esta exclusión en nuestra vida. Ser un signo de esperanza, en este sentido, quiere decir que nosotros vivimos algo y damos un signo de algo que nos habla de inclusión, y esto lo hacemos acercándonos a los demás. Si había una palabra que salía al final de la condivisión hace 2 días, era precisamente esta de acercarse. Salía en muchos que hablaron al final del encuentro del miércoles, era la palabra acercarse. Se decía de muchas formas, pero siempre salía esta idea que es acercarse a los demás, que nos puede llevar a ser un signo. Lo que necesitan esta cercanía, nuestro acercarse, son los destinatarios principales de nuestra acción, a los cuales tenemos que dar este signo. Ser signo de esperanza, incluyendo y acercándose. Ayer el Papa León publicó su primer documento, y es un documento, por lo que he podido leer en este día, no leí todo, pero es muy claro la continuidad con la enseñanza del Papa Francisco, y lo dice claramente que el documento estaba iniciado por el Papa Francisco y él quiso terminar este mismo documento y hacerle su primer acto de magisterio. En este documento habla de muchas formas de vida cristiana, de santos a lo largo de la historia, que dan un signo de acercarse a los más pobres y necesitados, de muchas formas. ¿Cómo hablamos de la vida cristiana con esta centrarse en la vida consagrada? Es interesante ver lo que recuerda de la vida monástica, del comienzo de la vida consagrada en los primeros siglos, y al citar los primeros monjes del desierto, y sobre todo San Basilio, que escribió una importante regla de vida monástica, subraya que la vida monástica, nacida en el silencio de los desiertos, fue desde sus inicios un testimonio de solidaridad. Para San Basilio, la hospitalidad y el cuidado de los necesitados eran parte integrante de la espiritualidad monástica. Y la pobreza de los monjes, esto es muy claro en todas las fuentes, no es rechazo de las cosas porque serían malas, sino compartir con los más pobres lo que se tiene. San Basilio dice muy claramente en su regla que el monje, para ser monje, antes tiene que
dejar todo, no simplemente dejar todo, tener la clara intención y hacer todo lo que sea posible porque sus bienes sean repartidos a los más pobres de su aldea antes de ir al monasterio. Y esta es una constante en la vida monástica que de formas distintas acompaña la historia, la larga historia de la vida consagrada. Por eso es como un hilo que une toda la historia de la vida consagrada, esto mirar a los más necesitados. No es irse en un lugar tranquilo, sino bajar en la situación de los más pobres y de formas distintas, en las distintas formas de vida consagrada que a lo largo de la historia fueron surgiendo, siempre tener este cuidado por los más necesitados. Y la vida consagrada, por eso, en su historia es un signo de esperanza por los más necesitados y es un signo de esperanza de una vida mejor, sobre todo ante todo saliendo por lo que sea posible de la exclusión de los bienes de esta tierra, una mayor justicia en el repartir los bienes de la tierra. Por eso la vida monástica no es alejarse de los problemas del mundo, sino bajar en las situaciones más difíciles. Por lo menos por los primeros monjes y por gran parte de la historia de la vida consagrada, sobre todo en los momentos más significativos, ha sido esto. Nunca olvidar los pobres. De formas muy distintas, de las congregaciones que hacen acciones sociales o caritativas, hospitalarias, educativas, pero también los monjes, Y esta es toda la historia. De todas formas de santidad, siempre es esto, es compartir algo de la vida de los más necesitados. El Papa León habla de muchísimos santos y santas. No vamos a verlos todos, pero quiero uno de los primeros siglos y llegamos a nuestro tiempo y a su tierra. Dice en el número 89, el martirio de San Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de gran parte de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Este sentir como propio es el centro de un cambio de perspectiva en la vida de una persona, que se convierte en una acción, en un proyecto. En todas estas muy distintas formas de vivir la vida cristiana a lo largo de toda la historia, siempre hay este encuentro, este acercarse a lo que Papa Francisco llamaba la carne dolente del pueblo de Dios, ¿no? Los más necesitados. Y esta es la parábola del buen samaritano, que siempre encuentra formas distintas de encarnarse, de reproducirse en lugares, en tiempos, en historia muy distintas. En esta historia del buen samaritano, que bien conocemos todos, hay unas palabras que quiero subrayar, porque ahí está la distinción entre el sacerdote y el levita, por un lado, de un lado y del otro lado el buen samaritano. Del sacerdote y del levita se dice que vio a este hombre y se va, sigue de largo, sigue su camino, ve y sigue su viaje. Del buen samaritano se dice que lo vio, se conmovió y entonces se acercó. Y el centro está en este conmoverse, se conmovió. Esto en el original griego es muy fuerte, son las entrañas, se habla de entrañas. Se podría traducir de forma casi literal, lo vio, se movieron sus entrañas y entonces se acercó. Si no se mueve algo en nosotros, la reacción es la del sacerdote y del levita, seguir tranquilo, huir de esta situación. Mas si se mueve algo en nosotros, en las entrañas, entonces podemos acercarnos. Y esto se ha reproducido muchas veces en la historia de la Iglesia y aquí está al final el centro de todo. Si algo se mueve en nosotros, podemos acercarnos y ser signo en la manera que hemos dicho, no signo
signo exterior. Vivir algo que lleva a pensar mucho más del pequeño que podemos hacer. Un signo de algo más grande, pero algo que en sí mismo es verdad. En esta perspectiva podemos hablar de ser signos de una esperanza que es inclusión a todos los niveles. En todas las exclusiones que hay, podemos dar un signo, una acción que de esperanza, incluyendo. Es una inclusión que pasa por nuestra vida cristiana y misionera, pasa por las acciones que hacemos, pasa ante todos en lo que vivimos, en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en nuestra experiencia de vida cristiana, en nuestras comunidades cristianas, y que vivimos en nuestra acción misionera de todas formas. Nos enfrentamos, y esto lo hemos dicho ahora, con muchas situaciones de exclusión y de una pobreza galopante, como decía el Papa Francisco en la carta Comienzo del Camino del Jubileo, con situaciones de violencia. En estos tenemos que ser un signo de justicia y de paz. Ser un signo de justicia y de paz quiere decir, en la perspectiva que hemos dicho, construir la justicia y vivir la paz ante todos, en nosotros y en todo lo que hacemos, porque no podemos ser signo de justicia sin ser justos, signo de paz sin ser constructores de paz en nuestra vida, porque el signo tiene que ser realidad. En estos tenemos muchos planes, muchas actividades, y siempre tenemos que renovar nuestro compromiso de acercarse a las necesidades y a los más empobrecidos. Creo que tenemos que recordar que al mismo tiempo nosotros somos enviados a todas las periferias geográficas, sociales y existenciales, y frente a la soledad y al abandono, pero también frente a la violencia que hay en nuestro mundo, ser un signo de cercanía, porque el acercarse es el centro es la reacción al sentir las entrañas que se mueven. Puede convertirse en un signo de fraternidad universal, una fraternidad por todos los hombres y las mujeres y los niños del mundo, a comenzar de los más cercanos, porque siempre el prójimo es ante todos los que encontramos, y de cuidado de todas las criaturas. El Papa Francisco nos ha enseñado mucho sobre el tener junto el cuidado del más pobre, del más necesitado, con el cuidado de todas las criaturas, de no hacer de la ecología un discurso abstracto que no tiene en cuenta los más necesitados, porque tenemos como él escribe, una ecología integral, cuidar, una ecología donde también el hombre tiene que encontrar justicia, porque solo así el mundo no es conservar simplemente las especies animales, sino conservar este mundo con todas sus riquezas y diversidades, y con una justicia que tiene que crecer en el mundo. Y frente a la falta de sentido que muchos hoy encuentran, ser un signo de misericordia. Ser un signo de misericordia quiere decir que nos vivimos y recordamos a todos, el Señor es cerca de nosotros. Es cerca de nosotros también cuando no lo sentimos y cuando parece que lo que estamos viviendo ya no tiene ningún sentido. Esto se puede vivir en algunos sitios con más fuerza, en otros puede ser más fuerte el clamor de la pobreza económica, y estas cosas pueden quedarse más escondidas, pero creo que por donde hay personas que ya sea por las dificultades de la vida, sea porque son solos y abandonados, sea porque no han encontrado un testimonio creíble de algo más grande de lo que ven en su entorno, ya no ven una perspectiva a su vida, o quizás no ven una perspectiva a la vida. Puede ser que esto desde Europa se vea de otra forma, no sé, aquí es claramente muy fuerte en muchas personas. Ser un signo de misericordia no en sentido
superficial. Anunciar o mostrar que en nuestra vida el encuentro con el Señor ha sido y sigue siendo algo que nos transforma y nos da. Es la perspectiva que dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, dar testimonio de la esperanza y razón de la esperanza que es en nosotros. Bueno, todas estas son fronteras a las que podemos y tenemos que llegar, y tenemos que hacerlo, yo creo, de forma muy, muy sencilla, con todo nuestro empeño, a comenzar del vivir una vida en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida fraterna, en nuestra vida cristiana, en nuestras comunidades cristianas, y en nuestro compromiso misionero, vivir de forma sencilla esta capacidad de acercarse a todos, a todas situaciones, a situaciones de pobreza, a situaciones de abandono y soledad, a las situaciones de desesperación y de falta de sentido que encontramos. Y esto claramente es algo que no siempre es muy hermoso. El Papa Francisco escribía en la exhortación Evangelii Gaudium algo que es un poco irónico, un poco de chiste, pero es muy vero también. Dice que cuando tomamos el coraje de acercarse a estas situaciones difíciles, la vida se complica de forma maravillosa, pero se complica mucho. Nos encontramos otros y esto da a nuestra misma vida un sentido más fuerte, pero se complica mucho. Ver todo esto de forma realista creo que es muy importante para no hablar de forma simplemente romántica de estas cosas. Hay que recordar que acercarse a los más necesitados, sea pobreza económica, injusticia, violencia, o sea también soledad, viejos abandonados o personas que ya no encuentran un sentido a su vida, siempre es difícil porque interroga también a nosotros mismos. Nos pone cuestiones, nos quita de la tranquilidad de estar en nuestras seguridades. Pero esto se convierte en el verdadero signo. Creo que al ver lo que ha escrito el Papa León, esto será uno de los grandes temas que seguirá indicando el magisterio de la Iglesia, y esto nos da ánimo a seguir en nuestro compromiso. Al hablar de misericordia, llegamos a un tema que es una síntesis de todo, porque misericordia tiene muchos significados. Quiere decir que nuestro corazón, nuestras entrañas se conmueven y hablan de la misericordia misma de Dios. Y llegamos al tema del jubileo, y quiero terminar con una reflexión sobre esto y hacer una simple pregunta para la reflexión después. Sabemos que en el capítulo 25 del Levítico hay la descripción del jubileo, y este versículo 10 creo que es como el centro. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Esta liberación es el centro, es la palabra escrita en amarillo abajo en hebreo antiguo. Es la liberación del esclavo, el deror. Será una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Es la utopía de un retornar momento inicial de la historia que ha llevado muchas injusticias, muchas disparidades, que ha hecho a alguien esclavo, alguien preso. El tiempo la quita todo. Cada 50 años Dios pone todos al primer instante de la división del mundo justa que Él hizo. Es una utopía, claro, pero nos recuerda algo verdadero. Todas las injusticias que vemos
Los hombres quieren acumular sin sentido muchas cosas. Esta utopía nos recuerda que al final todo desaparece. Hablar de esperanza no es decir que no tiene sentido nuestro andar en la vida, más es recordar las formas de injusticias que hay, el abandono que sufren muchos y el sentirse solos y abandonados sin sentido en la vida puede tener otra solución. Creo que el jubileo nos puede ayudar a retomar estos temas y darle fuerza. Y bueno, como tenemos hoy más tiempo después, termino con una simple pregunta para los trabajos en la sala, que tiene cuento de esto. Toda la iglesia está en el jubileo que nos recuerda el compromiso por la esperanza que el Papa Francisco indicó y el compromiso por la justicia que el jubileo en sí mismo requiere. La provincia está al comienzo de una nueva etapa de su camino. Frente a todo esto, ¿qué signo de esperanza podéis poner? Es simplemente un compartir muy breve, por eso no podrán salir proyectos, pero sí deseos, esperanzas, signos de esperanzas que pueden ayudar a dar fuerza al proyecto provincial que signa esta nueva etapa, a dar fuerza al camino que el jubileo a toda la iglesia está pidiendo de renovar, dar fuerza nueva a nuestro camino de vida. Bueno, ahora sería esto tiempo muy breve de compartir en las salas y después tendremos la ocasión de decir lo que es la reflexión de esto y si quieren algo de la reflexión de ayer y un diálogo y si hay preguntas o algunas cosas tenemos un poco más de tiempo hoy. ¿Está clara la pregunta? Bien, y ahora van a dividir en las salas como los otros días. Sí, ahorita vamos a pasar al trabajo en las salas con esta pregunta que se nos da, con el contexto que ya nos dice el padre Mauricio, el jubileo de la iglesia, la realidad de provincia, esta nueva etapa, las situaciones de nuestras comunidades, qué signo de esperanza podemos ser nosotros hoy y qué signo podemos dar para esto. Así que entonces vamos a los grupos. Si alguno se queda fuera, vuelve a entrar porque a algunos les ha pasado que a la hora de las salas como que lo saca el sistema, entonces vuelvan a entrar y no hay ningún problema. Entonces vamos a tener 10 minutos para esto, podría ser incluso hasta 15, no habría problema porque estamos con buen tiempo y poder trabajar lo de esta pregunta, si quieren también hablar algo de lo que trabajamos el día de ayer, de las preguntas de ayer y también si quieren como grupos pueden sacar alguna pregunta que después podamos tirar a, a la plenaria, que nos ayudará también a profundizar y a dialogar con temas que tal vez no han salido y que se pueden profundizar. Entonces, nos vamos a las salas y regresamos en 15 minutos. Parte, entonces, vamos a la periferia previamente identificada. Y hay algo que me encantó, porque es que yo sigo a todos los claretianos de todo el mundo, porque un día dije, voy a seguirlos a todos, y sigo desde España hasta Argentina. A todo el mundo lo sigo. Y me salen fotos de gente, entonces es algo que se llama como la dimensión del signo, renovación vocacional del sexenio. Me encantó. Que tiene que ver con empezar a documentar y a promover el proyecto de forma atractiva y realista. Les tengo que contar que yo vi una foto del padre Gabriel, o sea, yo no te puedo explicar, o sea, era tan bueno, estaba así como una selva, como si estuviera pasando el Darién, yo no sé, y yo decía, esta foto porque no sale a la luz, o sea, la agarré y la capturé, que no sé si al final ya la borré, no sé, pero el padre Gabriel estaba, o sea, yo decía, esta foto, esto es importantísimo, él quiere estar aquí y él tiene una alegría y estaba así como con un chaleco, como si estuviera pasando, yo no sé, un río hondo, yo no sé, pero hay que hacer como videos, posts y usar el rostro de los consagrados para
para invitar a jóvenes y a adultos, perdón, y de toda la provincia a vivir estas experiencias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Nos has presentado elementos interesantes y signos muy lindos y sueños, ¿no? Esos signos se pueden convertir en sueños, sueños realizables. Así que gracias. ¿Quién más quiere compartir? Si quieren, les comparto un poquitito aquí de lo que compartimos. Comunidad de Santuario junto con comunidad comunidad de Santuario Sula con la del Salvador. Sí, nosotros un poquitito hablamos de la disponibilidad misionera, ¿verdad? Como signo, unirnos con alegría al proyecto provincial de misión, porque nos decía ahí Mauricio de esta nueva etapa que tiene la provincia. Bueno, pues sí, ¿qué signo tendríamos que dar? Pues un signo de disponibilidad, de generosidad al identificarnos con nuestro proyecto para que no sea algo simplemente teórico, sino realizable, ¿no? Utópico, ¿verdad? Decíamos también una actitud fraterna, de cercanía, de escucha, de entender a los otros con los que nos relacionamos, tanto adentro como afuera de nuestra comunidad. Hablamos también de la alegría vocacional, también muy importante. Y también se habló un poquito allí de ese sentimiento de ánimo, de entusiasmo, que es importantísimo a la hora de expresar nuestro proyecto y de querer ser signos de esperanza, ¿verdad? Que no mostremos con nuestras palabras y gestos desánimo o desaliento, sino todo lo contrario, ¿verdad? La alegría de nuestra consagración, de ser portadores de una buena noticia. Y todo por allí creo que se habló en nuestro grupo. Muchas gracias, Manuel. Gracias a los hermanos que han estado en ese grupo. De la Casa de Ejercicios Espirituales. Reactivar el micrófono. Ay, ¿por qué no me hace caso? No, sí se oye, adelante. Con nosotros en el grupo estaba Santi y también Vicente Sidera de la Residencia. Y nosotros apuntábamos a que la signo de esperanza va a ser la configuración de las nuevas comunidades. Pero entonces sumaba Santiago una comunidad configurada, de estas nuevas comunidades configuradas, pero si nos acercamos a las periferias, nuestro contexto de nuestro entorno, esto puede generar incluso nuevas dinámicas esperanzadoras en las comunidades. Y para esto puntualizaba Vicente que sin querer la sociedad nos invita a buscar lo más cómodo, lo más gratificante, lo más conveniente. Entonces recordaba lo del movimiento de la kenosis, el bajar, el abajarse, el rebajarse, y esto pues nos compromete con la realidad de los más necesitados, de los más excluidos. Eso fue lo que recogimos, y esto entonces va a posibilitar que seamos signo de esperanza, pero también entonces aquí decía Javier, las nuevas comunidades configuradas para el próximo sexenio en misión compartida con todos los laicos y laicas, con la familia claretiana que de algún modo nos acompaña en la realización de esta misión. Bueno, gracias por este aporte. Vamos, si se dan cuenta, vamos sumando a varias iniciativas concretas, pero también ideas concretas que nos pueden ayudar para este nuevo camino, para seguir siendo o teniendo esperanza, para que esa esperanza sea activa. ¿Quién más nos quiere decir algo? Bueno, hola, buenas tardes. Tipo que compartíamos, resaltamos algunas palabras que son importantes, que tenemos que tener disponibilidad ante estos cambios que ya están a la vuelta, tener disponibilidad a donde nos envíen y a hacer comunidad en los diferentes contextos, tener actitud para incluir a cualquier hermano en la nueva comunidad. También resaltábamos que como misioneros debemos tener alegría y cercanía con la gente, porque la alegría pues contagia a los demás. La otra, que no tener sentido de superioridad en las diferentes comunidades, sino que recordar la humildad que tenemos
ser una buena respuesta en la comunidad en la que estamos y en nosotros que hablábamos que somos estudiantes, pues en los apostolados que hacemos, ¿no? A seguir enamorándonos de Dios, recordar nuestro primer llamado, es el que nos llamó y que nos tiene al servicio de los demás. También recordábamos que podemos ser un río vivo, ¿no? Podemos dar y recibir y eso crea vida, ¿no? Ser empático ante las diferentes realidades en las que nos encontramos y no olvidar tener una vida fraterna, que esa vida fraterna de testimonio también a donde quiera que vayamos, ¿no? Y que somos suficiente, que hay suficiente luz para seguir resignificando esa esperanza en las diferentes realidades. Y por último, pues, debemos de fortalecer nuestra presencia en los lugares más complicados o más retadores. Mencionaban algunos como el de ahí en Nicaragua u otros, y sobre todo también a los migrantes que se acompañen y los lugares donde bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Gumercindo, gracias a los hermanos de filosofía. Bueno, buenas tardes. Saludos desde La Palma. Nosotros compartimos en grupo también y rescatamos algunos puntos importantes con respecto a la pregunta que nos dio ante nueva etapa de la provincia, ¿qué signo de esperanza podemos dar? En esta compartida, lo primero es que seamos conscientes que la vida religiosa o la vida consagrada es un signo de esperanza para muchas personas. Por eso, la actitud de la cercanía entre misioneros a la cara del cambio, del nuevo destino, es también se genera esperanza a la provincia y para la misión que tenemos. Y también, por otro punto, yo creo que en esta cercanía entre misioneros también nos ayuda a fortalecer la vida comunitaria o nuestra presencia se transmite también la paz y alegría entre hermanos y después al pueblo. Y por último, también algunos hermanos compartieron siempre hay esta actitud de disponibilidad para responder la misión a través de acompañar al pueblo, estar la cercanía con la gente y mantener la ilusión o también la creatividad ante de la misión. Y por último, es importante que seamos conscientes sobre la identidad como claretianos, es siempre disponible para misión. Gracias. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Adelante. Bueno, mi nombre es Teresa Lucero y estuvimos en un grupo con la hermana Wendy Capuano y Silvia, las tres de Guatemala, ¿verdad? Y que pertenecemos pues a la iglesia de Claret San Cristóbal. Y pues compartimos mucho, ¿verdad? De lo que ya se ha indicado sobre esto de cómo ser signo de esperanza. Pero, ¿verdad? Nos surgen algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿verdad? Lo importante de ser un signo de esperanza activo, ¿verdad? Porque también podemos caer en el papel de ser pasivos y estar solo esperando que otros actúen, es decir, actuar, ¿verdad? Hacer algo. Pero entre las cosas que comentábamos está esto de que vivimos pues en un mundo muy individualista, un mundo que nos incita más a eso, ¿verdad? A velar cada uno por nosotros y hemos perdido como esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo? Y la pregunta, ¿verdad? Que nos hacíamos es, ¿cómo hacer para que pues no perdamos esa sensibilidad y que podamos mantener esa esperanza activa? Que hay una pregunta también que después ahora en este momento cuando pasemos al momento de algunas preguntas, la vamos a tener presente. ¿Cómo hacer para no perder sensibilidad y mantener la esperanza activa? Saludos hermanos, voy a compartir antes de las preguntas lo que reflexionamos en nuestro grupo. Bien, nosotros compartimos con el padre Joaquín, el padre Chetan, Nicolás, padre Eduardo, el padre provincial y los misioneros de aquí de Managua. Bien, palabra compartida y palabra
trasladada como signo de esperanza en este tiempo, interpelados haciendo también solidario, compartiendo la vida con los demás bajo esta parábola del buen samaritano. Acercarse con los que nos necesitan también sigue siendo un signo urgente de esperanza. También a la espera del PPVM, que es un signo de esperanza y de renovación para la provincia. El encuentro con los hermanos daría en Cunayala, compartir la vida y la misión, comunión y participación. También un signo de esperanza, la vocación misionera en sí misma. Es un signo evidente de esperanza, portadores de consuelo y de misericordia con los que nos necesitan. Salir de la exclusión para ir a la inclusión. Es un signo también de esperanza, el anhelo de esperar algo mejor para los individuos, la comunidad, la provincia. Seguir soñando una comunidad nueva donde todos trabajamos juntos. Partir desde la realidad para transformar. El anuncio del Evangelio también no lo tenemos que olvidar como signo genuino de la esperanza. Y por último, una pregunta que el padre Joaquín hará, pero la iré adelantando. Ante los signos del mundo, la guerra que nos deja zozobras, ¿a qué nos empuja esto como signo de esperanza? Gracias, Fabio. Bien, vamos entonces agradecemos a todos y a todas por las respuestas. Han sido, como han visto, muy variadas, pero también hay bastante coincidencia en algunos aspectos que nos ayuda a descubrir. Nos hemos centrado, si se dan cuenta, en varios aspectos hacia nosotros como comunidad claretiana o nuestras presencias acá, y eso es bueno y me alegra escucharlo de todos, incluso también, qué bueno también que nuestros hermanos laicas y laicos nos han también dado buenas preguntas e iniciativas y seguir también abiertos a esto. Entonces vamos ahora a dar este espacio para algunas preguntas que puedan ir surgiendo. Si se dan cuenta, ya hay dos preguntas que se lanzaron en dos grupos y una pregunta que llegó también al chat. Entonces ahora con el padre Mauricio vamos a presentar esas preguntas. La pregunta del chat dice: ¿cuáles dificultades y tentaciones experimenta la esperanza en nuestro contexto social actual? ¿Cuáles dificultades y tentaciones experimenta la esperanza en este contexto actual? ¿No? Se podría unir con esta última que nos dio también Joaquín, que nos habla de las guerras, la violencia que cada vez está más fuerte, todas estas situaciones que se están viviendo en Europa, Medio Oriente, todo esto, cómo seguir siendo signo de esperanza en medio de todo esto. Y se puede unir también con la pregunta que nos hacía el otro grupo de la esperanza activa: cómo hacer que esa esperanza sea activa, actúen, sino que actuemos nosotros. Bien, para decir algunas cosas, para empezar, creo que ante todo, sí, subrayar que siempre la verdadera esperanza es activa, no es esperar nunca quiere decir, bueno, quizás como esperar se utiliza también para esperar en sentido simplemente de actitud pasiva, pero la verdadera esperanza como virtud, como es algo activo. Esperar quiere decir trabajar para que lo que espero se realice. Nunca es simplemente dejar que el tiempo pase. Por eso, esto creo que tiene que ser claro. Hablar de esperanza nunca es simplemente dejar que pase tiempo, porque esto, como sabemos, en realidad no va a realizar nada. El tiempo solo no trabaja, no hace nada. Por eso, claro, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, y este deseo profundo en realidad es el motor, hace que la vida siga. Enfrentamos las situaciones más difíciles, la gente enfrenta situaciones muy difíciles porque en realidad espera que algo mejor salga. Por eso la esperanza se convierte siempre, cuando es verdadera esperanza, en una actitud de buscar vías, caminos para realizar lo que esperamos. Claro, hay situaciones que son más grandes que nosotros, son situaciones difíciles, y la esperanza no puede convertirse en un sueño romántico que al desear algo se realice. Es claro que hay situaciones que son terribles, que son más grandes que nosotros, que son realidades
señales que llegan de lejos, que envuelven mucha gente. La guerra es uno de los signos más impactantes porque es mucho sufrimiento de mucha gente inocente y vemos, ahora la vemos muy fuerte y esto nos espanta aún más. En realidad las guerras son muchísimas. No sé, aquí se habla de 2 o 3, pero son más que 50 las guerras en el mundo. Por eso algunas veces parece que la paz es la situación extraña, porque la guerra parece casi la normalidad. Y esto es un interrogante también sobre la naturaleza humana. ¿Por qué desde la noche de los tiempos los hombres hacen guerra? Algunos estudios son muy interesantes. Solo los hombres y las hormigas hacen guerras organizadas. ¿Por qué los demás luchan pero no hacen guerra? Nosotros organizamos el mal. Bueno, esto puede convertirse en un desánimo total, pero no, precisamente creo que en estas situaciones aún más tenemos que esperar. Esperar no quiere decir que podemos con nuestro compromiso cambiar todo. Esto queda muy claro, pero podemos poner signos positivos, hacer algunas cosas, señalar nuestra presencia, otra manera de ver las cosas. Yo creo que es lo que podemos hacer. De lo mismo, enfrente de otras situaciones, claro, vivimos en un mundo individualista, claro, sí, muy claro, en algunos sitios creo más aún claro, y es evidente que no podemos cambiar una inercia del mundo, de una situación, de una sociedad, pero sí podemos poner algunos signos concretos que indiquen otra forma de hacer. Por esto creo que ahí va nuestra posibilidad. En un mundo con tantas guerras, quizás no podemos hacer muchas cosas, pero en nuestras realizaciones podemos intentar promover formas de convivencia, de fraternidad, solucionar algunos conflictos personales, interpersonales, entre familias. No son las soluciones de la guerra en Palestina, pero sí son signos de paz. No podemos cambiar la inercia, la marcha individualista que hay en el mundo, pero sí podemos realizar situaciones en nuestros entornos, que sean de compartir, de fraternidad, de condivisión, de cuidado de los demás. Estas son las cosas que yo veo que pueden hacer acción de una esperanza activa y concreta, realista. Todos los signos de bien pueden ser como la levadura que ayuda a fermentar de un mundo nuevo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, una más para ver si ya con esto terminamos. Bien, si no, daría ahora unas palabras ya finales para este momento. Ahora que hablaba el padre Mauricio, me acordé de una parábola de Anthony de Melo, muy interesante sobre esto, ¿no? De un profeta que se pone a predicar ante el pueblo y la gente empieza a escucharlo, pero poco a poco ya deja de escucharlo y termina solo el profeta. Aparece un peregrino, un viajante, y se asusta de ver al profeta predicando solo y le pregunta, ¿por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible? Y el profeta le respondió, al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos a ellos, pero si ahora sigo gritando es únicamente para que ellos no me cambien a mí. Entonces, ojalá que también nosotros no dejemos de hablar, no dejemos de ser signo de esperanza en medio de todas estas realidades que vivimos que como nos decía ahora el padre Mauricio a raíz de la pregunta, pareciera que también nos desaniman y nos desalientan como que es imposible cambiar esto. Y nuestra tarea debe ser seguir hablando, seguir manteniendo esa esperanza que es uno de estos dones teologales que todos tenemos. Entonces, nada más ya para terminar esta semana, acordémonos que con este título de La vida consagrada como signo de esperanza, esta semana el Padre Mauricio nos ha recordado lo esencial de la vida consagrada, que es que somos signo y que un signo no vive para sí mismo, apunta siempre a algo más grande, a lo que todavía no se ve, pero que se adivina cuando pasa Dios por nuestra vida. Y así es nuestra vocación. Estamos llamados a ser signo, a ser señal que ayuda a otros a descubrir
hacia dónde camina el amor de Dios. Nos hemos preguntado en el segundo día, signos para quién. Y aquí en nuestra Centroamérica la respuesta se hace carne, ¿no? Tiene rostro de migrante, tiene rostro de mujer, tiene rostro de campesino, de indígena, de ancianos abandonados, de jóvenes vulnerables ante la droga, ante la tecnología y ante el sinsentido que también nos hablaron. También hemos hablado de la esperanza en el día de hoy y no una esperanza fácil ni decorativa, sino esa terquedad sagrada de quien se niega a dejar de creer que el amor tiene la última palabra. Ser consagrados hoy, entonces, ser cristianos hoy, es atreverse a esperar incluso cuando el horizonte se va nublando, es creer que Dios sigue haciendo su obra, aunque a veces parezca esconderse. También podríamos hablar de signos de esperanza en el contexto provincial, ya nos lo presentaba también el padre Mauricio, al cerrar este trienio y abrirnos a los nuevos destinos, a las nuevas configuraciones de comunidades. El Señor nos vuelve a recordar y a invitarnos a confiar. No sabemos a dónde nos llevará la esperanza, hacia dónde nos lleva también nuestra vida misionera, pero sí sabemos con quién vamos. Entonces, antes de pasar a la oración final con que terminamos este encuentro, quiero expresar de parte de la provincia el agradecimiento profundo al padre Mauricio Belilacqua por sus palabras, por tomarse este tiempo. Si se dan cuenta, nosotros estamos a media tarde, pero él está ya trasnochándose allá en horas ya en las que deberían estar durmiendo, pero ahí con gusto y alegría ha estado compartiendo con nosotros. Agradecer su sencillez y cómo nos ha presentado este tema también de manera sencilla, pero a la vez profunda. Y gracias también a todos, a cada uno de ustedes, por estar, por la escucha, por su presencia, por las preguntas, por la fraternidad. Yo creo que esto nos enriquece y nos alegra para seguir caminando como provincia. Por eso, al terminar estas jornadas, ojalá que salgamos de ellas con el corazón encendido, tratando de contagiar esperanza ahí donde estemos, en los ambientes en los que nos movamos, y eso es lo que queremos para todos nosotros. Así que gracias, Padre Mauricio, gracias a todos también. Vamos entonces a finalizar con la oración y después queda abierto ahí un ratito el Zoom para que nos despidamos y los saludos de siempre que nos ayudan también a sentirnos cercanos. Vamos entonces, Giselle, con la oración final. También regresamos a Costa Rica y gracias. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros y nosotras la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, para que en el campo del mundo florezcan la paz y la fraternidad. La gracia del jubileo reavive en nosotros y nosotras, peregrinos y peregrinas de esperanza, el deseo de que tu reino se cumpla ya aquí entre nosotros, a través de nuestras vidas sencillas, entregadas a ti, por el bien de tu obra creadora. Amén. Amén, gracias. No sé, Padre Mauricio, si quieres decirnos algunas palabras finales. Bueno, gracias a ustedes por esta compartir. Subrayo una palabra que muchos han dicho compartiendo ahora, la de la alegría. Creo que al final esta sea la que se convierte en un gran signo. Donde no hay alegría, no hay sentido, no hay algo bueno. Y creo que uno de los grandes males de muchas experiencias que se ven en el mundo es la tristeza. Y la alegría del Evangelio no era simplemente un tema de Papa Francisco, es el gran tema de ser creíble en nuestro mundo. Le deseo mucha alegría de anunciar el Evangelio en Centroamérica y de encontrar a muchos hermanos y hermanas y acercarse a ellos. Gracias a ustedes por todo y buen camino de provincia en este nuevo sexenio. Gracias también a ti y gracias también por este tiempo y seguimos unidos desde Europa acá, seguimos en la
la fraternidad. Gracias, Padre Mauricio. Gracias a todos. Bueno, con esto terminamos nuestra semana, esta jornada de espiritualidad. Gracias. Seguimos trabajando juntos, seguimos animándonos juntos y caminando en esperanza. Así que dejamos ahorita abierto el Zoom un ratito para